saludarlos una vez más a todos con la bendición del Señor. Vamos a meditar la palabra del Señor en esta mañana. El título de nuestro estudio está basado en una pregunta interesante e inquietante que la mayoría de personas se plantean en este tiempo. Hace algunos días atrás, mientras caminaba para visitar un grupo de hermanos, recibí una llamada de un amigo. La noche anterior, el presidente de nuestro país había decretado un estado de emergencia donde se restringían los derechos de libre tránsito de las personas, debido a que el país y todo el mundo atraviesa una emergencia por una pandemia que ha asustado a la mayoría de personas. Este contagio hasta la actualidad sigue siendo una amenaza. Los habitantes de la tierra están conmocionados y hay una profunda expectativa y ansiedad por el futuro. En medio de todo esto, él me decía: ¿cuánto faltará para que venga Jesús? ¿Cuánto faltará para que venga Cristo? En base a esta pregunta he elaborado el estudio para hoy. ¿Cuánto falta, Señor? Hay un himno que entonamos muy a menudo, muy frecuente, y dice: ¿cuánto aún faltará, Señor? El título es: ¿cuánto dista Canaán? ¿Hasta cuándo, Señor? Esta pregunta se hace cada vez más inquietante, pero no es de hoy, es una pregunta que ha existido a través de los siglos. Desde que el hombre cayera en pecado y Dios había prometido enviar a su Hijo para traer salvación, los hombres se lo han planteado. Si leemos el Salmo 74, el versículo 9 y 10, dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Hasta cuándo de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa es la pregunta. Y aunque la venida de Cristo parecía demorar, sin embargo, no fue así. Jesús vino cuando el reloj de Dios había marcado el tiempo. Dice la inspiración divina en el Deseado de todas las gentes, la página 23: pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Así también fue determinado en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó a ella aquella hora, Jesús nació en Belén. En el tiempo de Dios no había demora, no había apresuramiento, pero sí era el tiempo de Dios. Allí Jesús vino y trajo salvación a los seres humanos. Pero no todas las profecías se han cumplido con su primera venida. Cuando Él estuvo en la tierra y ascendió al cielo, dejó la esperanza de su segundo regreso, dejó la esperanza de su segunda venida. Sus discípulos le preguntaron, cuando Él hablaba sobre el fin, hablaba sobre el reino eterno que sería establecido para siempre, los discípulos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Y Jesús les dijo: no os compete a ustedes conocer las sazones y los tiempos. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, la mayoría de personas ha tratado de responder a esto, de dar respuesta al día y la hora en que Jesús vendrá. Pero esto no es posible conocerlo. Así que desde su ascensión al cielo, tanto los discípulos, tanto la iglesia primitiva, como todos los creyentes fieles a través de todos los tiempos, se han preguntado: ¿cuánto faltará, Señor? En medio de la persecución que reinó en la Edad Media, las personas también decían lo mismo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dice también en el Apocalipsis, las almas clamaban debajo del altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No vengarás nuestra sangre? Y los cristianos sinceros nos preguntamos lo mismo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto aún falta para tu pronto regreso? ¿Qué más tenemos que esperar? Las parábolas que Él relató hablaban sobre su segunda venida y nos enseñaban a distinguir las señales de los tiempos, y eso es lo que hoy tenemos que prestar atención. Pero, queridos hermanos, desde que Jesús ascendió al cielo han pasado más de 2000 años, pero Jesús no ha venido. Y aunque la Biblia dice: ciertamente vengo en breve, el tiempo es corto, el tiempo se acerca, dice la Biblia, pero Jesús aún no ha venido.
aún no ha cumplido su promesa. Sin embargo, la omnisciencia divina sabía que esto ocurriría al final de los tiempos. Cuando leemos la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, los versículos 3 y 4, allí dice la palabra del Señor que la mayoría de personas se preguntan diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que nuestros padres durmieron, las cosas siguen tal cual, y Él no ha venido. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Esa pregunta es la que hoy la mayoría de personas en el mundo se plantean. Los cristianos a través de todo el tiempo han predicado de que Cristo viene, pero aún no viene. ¿Será que Jesús demora? ¿Será que Él tarda? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? El mundo religioso ha intentado responder a esta pregunta. El mundo religioso ha intentado dar muchas respuestas. El prominente erudito bíblico, Doll, respondió diciendo que las profecías de la segunda venida de Cristo no se referían o no salieron de la boca de Cristo, sino de la boca de la iglesia. Que cuando Jesús hablaba acerca de las parábolas de la venida de Cristo, no se refería a lo que nosotros estamos esperando, sino se refería a la venida espiritual presente de Cristo a la vida de cada creyente. Y él decía, Cristo ya está aquí, ya está entre nosotros. Pero si Jesús ya hubiera venido, todas esas respuestas no serían necesarias. Entre los adventistas también hay 4 líneas respecto a este asunto. Hay un grupo de personas que han creado diagramas, han establecido fechas y circulan por todos los medios acerca de un día en que Jesús va a venir. Han empezado a fijar fechas, lo mismo que ocurrió después de 1844 hacia adelante. Algunas personas dijeron que Jesús venía en el año 2000 y Jesús no ha venido. Otras personas dicen que Jesús vendrá el año 2027 y un grupo mucho más aceptado en la actualidad dice Jesús viene el año 2031. Pero también existe otro grupo de personas que creen que Jesús tarda en venir. Dicen, mi Señor tarda en venir, y se entregan a los afanes de la vida, a adquirir riquezas. La fe cada día se va perdiendo. Otro grupo de personas cree que Jesús va a venir como dice la Biblia, pero como no podemos saber cuándo viene, tal vez falten muchos años. Y ya no hablan más del regreso de Cristo. Pocos sermones se dejan escuchar hablar sobre la segunda venida de Jesús. Y un último grupo de personas cree que Jesús viene pronto, pero que el fracaso de la iglesia para vivir una vida santa y en cumplir la misión de llevar el evangelio a todo el mundo es lo que ha postergado su segunda venida de Cristo. Y yo creo que esto es verdad. La iglesia parece acostumbrado a la corriente actual del mundo y un espíritu de frialdad e indiferencia parece apoderarse de todos. Esa es la condición en la que vivimos. Pero ¿cuál es la condición del mundo? Jesús relataba las cosas que ocurrirían antes de su venida y el panorama del mundo que vemos hoy es un panorama sombrío. Como Jesús lo había profetizado en Mateo 24, tal cual se encuentra. Hay hambres, desastres, hay guerras, hay violencia. El egoísmo individual y colectivo parece consumir la vida de naciones, familias y personas. No se siente seguridad. Hemos aprendido a desconfiar de todos y de todo. Tenemos temor por el futuro. La ansiedad por el futuro nos consume. Cada vez que encendemos la televisión, revisamos los diarios o revisamos nuestras frecuentes redes sociales, nos damos cuenta que este frenético mundo cada día parece llegar a su final. Los valores morales han muerto. La corrupción nos rodea por todos lados. Y la desigualdad social es cada vez alarmante. Y la lista de males que hay en nuestro mundo es interminable. En medio de todo esto nos seguimos preguntando, ¿cuánto más vamos a esperar, Señor? ¿Cuándo regresarás por nosotros? ¿Hasta cuándo, oh Dios? Y la palabra de Dios responde,
Hebreos 10, 33 y 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso parece ser nuestro consuelo. Pero nos miramos en el espejo espiritual y la tibieza laodicense parece que una vez más se apodera de nosotros. Cuanto más oscura sea la noche, existe la seguridad de que cuantos más males sobrevengan sobre el planeta, las señales que Cristo anunció cada día se van acumulando. Y segundo a segundo, minuto a minuto, la hora que se ha fijado en el reloj de Dios va a marcar. Y Jesús va a venir por segunda vez. Hermanos, en medio de todas estas cosas, una cosa es cierta: Jesús vendrá. La Biblia dice que no sabemos el día ni la hora, pero Jesús va a volver porque su palabra no miente, porque Él lo ha dicho, y así como en su primera venida no había premura ni demora, en el momento exacto, en el momento en que el reloj de Dios había marcado el tiempo, vino. También en su segunda venida será así. Jesús decía también sobre esto, que Él va a venir. Aunque nosotros también nos preguntamos, ¿pero cuándo va a venir? ¿Cuándo es que va a regresar? Ya han pasado miles de años y aún no viene. Nuestra esperanza parece que cada vez es más desfalleciente. Jesús, a través de los apóstoles y a través de su palabra, también responde a estas cosas. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 decía: pero cuando el Hijo del Hombre no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y esto haciendo referencia al papado, cuyo papel profético se va cumpliendo delante de nuestros ojos. Y inadvertidamente delante de nuestros ojos va desarrollando su rol, su papel en el desenlace de la historia de nuestro mundo. Todas las personas somos conscientes de eso. No hace falta relatar los detalles, no hace falta citar los hechos históricos ni las cosas que ocurren, porque es algo innegable y todos los conocemos. Pero también Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendrá cuando el Evangelio del Reino haya sido predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, decía Mateo 24:14. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Y aunque la iglesia parece languideciente en la situación actual, sin embargo, cada vez avanza en su misión. Quiero decirles que cada vez la iglesia abre paso a nuevos territorios en el mundo. Y muchas personas deciden por la verdad. Y aunque es verdad que vivimos en crisis, nuestros miembros cada vez son menos, nuestros miembros se ausentan de las iglesias parecen vacías, solamente se llenan durante los congresos, los jóvenes se ausentan de los servicios religiosos y la apatía espiritual reina en todas las congregaciones. Y hay personas, aún en medio de todo este caos, que sí escuchan el mensaje de Dios, que aceptan este mensaje y se unen a las filas de la verdad. Pero esto es preocupante también para nosotros. Jesús dijo a través de la inspiración en Eventos de los Últimos Días, la página 181, que en un día miles se convertirán. Muy pronto esta profecía se va a cumplir. Muy pronto escucharemos que miles de personas se convierten a la verdad, que la iglesia cada vez es más fuerte en proclamar este mensaje, aunque la condición es preocupante para nosotros, puesto que muchos de nosotros, dice la Biblia, que no hemos escuchado el llamado, que no hemos despertado a esta condición, que no hemos abandonado este dormitar, este sueño profundo en el que estamos, que no hemos dejado esta tibieza espiritual a la que hemos llegado. Dice la palabra de Dios que nuestro candelero será quitado y otro vendrá a tomar nuestro lugar. Por eso el consejo del testigo fiel a la iglesia era: retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar. Ese mensaje se dirige a cada uno de nosotros hoy. En
en medio de todas estas cosas nos preguntamos qué significado tiene para nuestra vida saber todo esto y ser conscientes de esta realidad. ¿Qué significa para nosotros? Dos cosas, queridos hermanos, dos cosas. Primero, en medio de la crisis en la que nuestro mundo vive, se escucha la voz amorosa de Dios susurrando que nos dice: hijo, vamos a casa. He preparado un lugar para ti en el cielo y el tiempo en que he de volver por ti ha llegado. Eso es lo que Dios quiere decirnos. El profeta Isaías en el capítulo 1:18 decía que ya es tiempo de abandonar nuestros pecados, de confesar nuestros pecados y volvernos a Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice la Biblia, fuesen como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca nieve. Y en Isaías dice también, además, buscadle mientras puede ser hallado y llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío sus malos caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ese tiempo ha llegado y a través de las cosas que ocurren, Dios hace ese llamado. Dios nos dirige ese llamado, un llamado de amor. Hijo, es tiempo de entregar tu corazón. Es tiempo de tomar tu decisión. Si aún no has entregado tu vida a Dios, hoy es el tiempo. Pero si ya conoces la iglesia, ya estás varios días o tal vez años en la iglesia, el llamado de Dios es: toma tu decisión y haz tu pacto con Dios. ¿Ya te bautizaste? Ahora es el tiempo. Pero si ya eres un miembro bautizado, sin embargo eres consciente de que en tu vida hay defectos de carácter, hay aquellas cosas que no las consideras tan malas, pero que deben ser abandonadas, también el Señor dice: el tiempo es ahora, el tiempo ha llegado. Nuestro hogar y dulce hogar está cerca de nosotros. Y Dios, a través de los males que hay en nuestro mundo, nos está dirigiendo ese llamado. Y segundo, la triste y escalofriante realidad que vive nuestro mundo, también Dios lo permite con un propósito. Y el propósito es despertar en nuestro corazón el deseo de un mundo mejor, el deseo de una vida mejor. ¿Acaso no existen miles de personas que están cansados de la vida que viven? Tantas personas que sufren bajo el hecho de una enfermedad, no quieren que un día la vida concluya o que la enfermedad acabase para siempre. ¿Cuántas personas que afrontamos problemas? ¿Cuántas personas que vivimos con la soledad en el corazón? ¿Cuántas personas que lloramos y derramamos lágrimas a diario en nuestra vida? ¿No queremos que todo esto acabe? Pues sí, y Dios nos ha dado la esperanza de un mundo mejor. Entonces Dios ha permitido estas cosas para que nuestro anhelo de este mundo mejor sea cada vez más fuerte. Hay la historia de un barco que navegaba bajo o alrededor de las costas de Escocia. La estación había cambiado. El viaje había durado muchos días, posiblemente ya eran meses. Y habían ovejas y otro tipo de ganado que se iban en esta embarcación. Los pastores sacaban el pasto seco, lo mezclaban con un poco de agua y sal y le daban a los animales para poder alimentarlos. Pero un día las ovejas ya no querían recibir este pasto seco, ya no querían más recibir todo esto, y dice que corrían a un extremo del barco y desde allí empezaban a balar. Las personas no entendían por qué, pero de pronto la neblina que cubría alta mar fue disipándose y a lo lejos ellos pudieron divisar las verdes costas de Escocia. Las ovejas habían logrado oler un pasto fresco. Ya no querían más ese pasto seco que los pastores les daban. Ellos querían un pasto fresco. El olor de un pasto fresco ya había llegado hacia ellos y ellos lo deseaban. Queridos hermanos, lo mismo ocurre con nuestro mundo en la actualidad. En medio de la crisis en que vivimos, en medio de los problemas que los países afrontan, en medio de la emergencia sanitaria que parece haber traído tanta ansiedad al corazón de todas las personas, también ya llega hasta nosotros el olor de un mundo mejor. También ya llega a nuestra vida la esperanza de que algo mejor existe para nosotros.
Jesús nos llamaba la atención a estas cosas. En San Lucas capítulo 21 decía él, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y el apóstol Pablo en Romanos también decía que el tiempo ha llegado de despertar del sueño, porque nuestra redención ahora está más cerca que cuando creímos. Queridos hermanos, tengo la seguridad de que las cosas que hoy ocurren justamente son el olor de un pasto nuevo, son el olor de un mundo mejor, son los anuncios de que ese hogar feliz para nosotros cada vez se está acercando, de que ese hogar llega. Y la actitud que debemos tomar no es una actitud de desesperanza, no es una actitud de desesperación, no es una actitud de preocupación. La actitud que nosotros debemos tomar, ¿cuál es? Es una actitud de alegría, de gozo. Es allí donde debemos despertar, es allí donde debemos dejar a un lado las cosas del mundo y arreglar nuestra vida con Dios, porque nuestro hogar está delante de nosotros, porque estamos a las puertas de la eternidad, porque estamos a las puertas de gozar y disfrutar de un mundo nuevo, de un cielo nuevo y una tierra nueva, de un hogar donde no existe llanto, de un hogar donde no existe el temor por las enfermedades, de un hogar donde los que no pueden caminar no necesitan más una silla de ruedas, de ese hogar donde las personas que han perdido la visión no necesitan más de un guía, de un hogar donde las personas que no oyen necesitan de alguien que les enseñe o que les escriba las cosas para que sepan de qué se está hablando, en un hogar donde no existe nada de esto. El profeta Isaías decía que en este hogar no existirá morador que diga estoy enfermo. En este hogar no existirá vejez. En este hogar no existirá el cansancio. En ese hogar no existirá la preocupación. Y Juan decía en el Apocalipsis que en este hogar no existe lágrimas, no existe llanto, no existe dolor ni clamor, porque todas estas cosas han pasado. Queridos hermanos, ese tiempo se está llegando a nosotros. Para un corazón sincero que espera en Jesús, cada fenómeno de la naturaleza, cada pestilencia que viene sobre nuestro mundo, cada cosa que parece ser triste y desafiante y amenazante para nuestra seguridad y para nuestra vida, anuncia en todo cada vez más fuerte que estamos llegando a nuestro eterno hogar. Por los siglos, la segunda venida de Cristo ha sido nuestra esperanza bienaventurada. Por muchos años lo hemos esperado y a muchos se han desalentado. Algunas personas han descendido a la tumba y no han visto su pronto regreso. Pero nosotros es posible que tengamos este privilegio, el privilegio de verle venir en las nubes. Tenemos la seguridad de que muy pronto veremos a nuestro Salvador aparecer en las nubes con gran poder y gran gloria, como lo dice la Biblia, acompañado por los miles y millares de ángeles que existen en el cielo, en su propia gloria y en la gloria de los ángeles y en la gloria de su Padre, venir a rescatarnos. Muy pronto podremos verlo. Muy pronto resonará esta final trompeta y los muertos en Cristo van a ser resucitados. Queridos hermanos, eso dentro de poco. También pronto nuestra pregunta, y la pregunta que todo el mundo se hace: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto aún faltará para tu pronto regreso? Encontrará respuesta. Pronto escucharemos ese grito de victoria: la espera terminó. Ya no tendremos que esperar más porque Jesús habrá venido, nuestras esperanzas habrán sido cumplidas. Y ese hogar será nuestro. Muy pronto recibiremos esa grata bienvenida de parte de nuestro Señor Jesús cuando nos diga: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los ángeles nos levantarán e iremos a recibir a Jesús en el aire, y Él nos llevará al cielo donde estaremos para siempre con Él. Eso dice la Biblia. Entonces, queridos hermanos, muy a menudo hemos sido vacilantes en nuestra fe. Muy a menudo nos hemos desesperado y hemos permitido que el desaliento y el desánimo llegue a nuestro corazón. Sin embargo,
las cosas que hoy ocurren hacen un llamado a que esto ya no exista más. Hoy más que nunca se hace eco en nuestros corazones el llamado profético de parte de Dios, que nos dice a través del profeta Isaías: levántate y resplandece, erguidos y levantad vuestra cabeza. Ese llamado es ahora cada vez más resonante, hace más eco en nuestro corazón, porque las cosas que ocurren nos dan la seguridad de que hoy es el tiempo, de que Jesús va a volver. Entonces, dado que estas cosas ocurren, yo quiero hacerles esa invitación, la invitación a levantarse y resplandecer, la invitación a dejar a un lado nuestras preocupaciones y el afán por la vida diaria y preparar nuestro corazón para ese pronto regreso. Entregarle nuestra vida por completo a Dios, consagrarle por completo nuestro corazón, porque muy pronto ese día gozoso para nosotros habrá llegado, ya no falta mucho. Muy pronto concluiremos la obra a la que Dios nos ha llamado y pronto iremos a casa. Queridos hermanos, el Señor nos bendiga, es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.